Del Evangelio según San Mateo. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo: ¿Qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: Yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Hola amigos y amigas, estamos transcurriendo el tercer domingo del Adviento. Este tercer domingo del Adviento es llamado el Domingo Gaudete. ¿Por qué se lo llama así? Porque la antífona de entrada de la celebración de la Eucaristía toma las palabras de la carta a los Filipenses del capítulo 4, alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. Esta palabra, gaudete, hace referencia entonces a la alegría, es el domingo de la alegría. En este domingo aparece, como es propio del tiempo del Adviento, este gran personaje, Juan el Bautista. Juan el Bautista que viene predicando la conversión. Pero en este caso vamos a ver que es él mismo que tiene que convertirse. Ahora le toca a él convertirse. En el Evangelio de hoy vamos a ver justamente esto. El que predica a su pueblo la conversión es él el que tiene que convertirse. ¿Dónde lo encontramos a Juan? Normalmente lo encontramos en el desierto. Sabemos que Juan el Bautista, si bien pertenecía a la raza sacerdotal, pero abandona el sacerdocio, abandona el templo. Él por herencia debería haber sido sacerdote y ejercer su ministerio en el templo, pero él abandona esto y se va al desierto, a una experiencia diversa de Dios. Va a bautizar allí en el río Jordán, invitando al pueblo a un cambio. En este caso hoy no lo encontramos al Bautista en el desierto, sino que lo encontramos en la cárcel, donde en la fortaleza de Maqueronte, allí está Juan el Bautista en la cárcel. Juan pensaba que el Mesías debía ser alguien que representara la justicia severa de Dios. El Mesías debía ser alguien riguroso. Este era el pensamiento que tenía Juan, ciertamente como hijo de su pueblo, tenía este pensamiento respecto del Mesías. Por eso encontramos que en el Evangelio de hoy Juan tiene perplejidad, tiene dudas. Ahora pensemos en estas dudas. El Papa Francisco ha respondido en una ocasión en la parroquia San Julio en Roma a una joven que le preguntó al Papa acerca de las dudas, si él ha tenido algunas dudas en su vida. Y el Papa respondió que justamente sí, él ha experimentado esta sensación de muchas veces estar perdido, de tener dudas, inseguridades. En el camino de la fe, en el dinamismo de la fe, la duda es parte. Y entonces el Papa reconoce esto. El Papa reconoce que de seminarista, luego de sacerdote, de presbítero, de obispo y actualmente siendo Papa, él mismo experimenta esta fragilidad, esta limitación. Somos humanos, dice el Papa, estamos marcados por la limitación.
Y entonces la duda no debe asustarnos. La duda debe, al contrario, empujarnos a una búsqueda. No tenemos que pensar que porque ya tenemos una duda, entonces estamos en un pecado mortal. No, la duda es parte del dinamismo de la fe. Podríamos decir que la fe y la duda se acompañan mutuamente. No podemos escandalizarnos por la duda. Si nosotros tomamos el Antiguo Testamento, leemos en el libro del Éxodo las 10 plagas de Egipto. Este Dios que manda estas 10 plagas sobre el pueblo de Egipto. Ciertamente deberemos interpretar este texto. No podemos entender que Dios vaya a mandar plagas y castigos sobre un pueblo. Cuando en la Biblia se habla del castigo de Dios, en realidad se trata de un autocastigo, de una consecuencia de aquello que daña al hombre en lo más profundo de su ser, que es el pecado. Cuando hablamos en la Biblia de la ira de Dios, no estamos hablando de un Dios que se la agarre contra un pueblo, se la agarre contra una persona. La ira es una reacción espontánea, natural, frente a algo malo. Finalmente, la ira de Dios es parte de su amor, porque Dios nos ama tanto y sabe qué es lo que nos hace mal, entonces Dios reacciona, pero no reacciona castigando a una persona o a una comunidad. Dios reacciona interviniendo para reparar, para sanar y para recuperar. Frente a aquellas 10 plagas, nosotros encontramos hoy, en los 2 capítulos previos al texto que acabamos de leer, encontramos 10 milagros, 10 acciones realizadas por Jesús que justamente representan la intervención de Dios sanando, no castigando, sino recuperando. Entonces, frente al mal, Dios no interviene metiendo un mal de nuevo, sino que Dios interviene recuperando. Si un niño desobedece a su madre, y entonces el niño, supongamos que su madre le ha dicho, no vayas para allá porque te vas a caer, y el niño desobedece y va y se cae. Frente a un mal que el niño ya tiene, la madre no le aplica un nuevo mal, castigándolo, golpeándolo. Ciertamente, frente a ese mal, la madre reacciona recuperando. Así es Dios. Luego vemos, frente a estas preguntas que le hacen los discípulos de Juan a Jesús, vemos aquí 6 obras que describe el Evangelio. El número 6 puede hacernos acordar de la creación. Dios creó el mundo en 6 días, el último día luego descansó. Se trata entonces de una propuesta de nueva creación. ¿Y qué es lo que va a describir esta nueva creación? ¿Qué es lo que va a responder Jesús cuando le vienen a preguntar, enviados por Juan el Bautista, le vienen a preguntar acerca de su identidad? ¿Y Jesús qué va a responder? Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Veamos algunos de ellos. Los ciegos ven. Esta ceguera con la cual todos nacemos, hasta físicamente nacemos sin ver. Un niño pequeño, después de un tiempito, comienza a ver con más claridad. Podríamos decir que nacemos ciegos. Y nosotros necesitamos una iluminación en nuestro corazón, en nuestra interioridad, en nuestra conciencia. Es la palabra de Dios la que nos saca de esta ceguera. Cuando en el Evangelio se relatan las curaciones de los ciegos, justamente se nos quiere dar este mensaje. Jesús es la luz que viene a traer entonces una posibilidad nueva al hombre para que pueda ver y pueda distinguir entonces la realidad, para que no permanezca en esa ceguera. Luego los paralíticos caminan. Y entonces, ¿cuáles son las parálisis? Aquellas realidades que nos detienen para ir al encuentro del Señor.
y para ir al encuentro de aquellos que Dios mira, de aquellos que nos necesitan. Ciertamente hay parálisis. Jesús ha venido para que los paralíticos puedan caminar. Luego los leprosos son purificados. Lo sabemos que los leprosos eran excluidos del templo, obviamente, eran excluidos de la sociedad. Los leprosos estaban al margen de la historia. Se pensaba que eran castigados por Dios, por lo tanto no podían buscar en Dios alguna solución porque Dios estaba contra ellos, Dios se las había agarrado contra ellos. Los leprosos son purificados. Esta fealdad que provoca la lepra se convierte en belleza para un discípulo de Jesús. Luego los sordos oyen. Del Evangelio encontramos esta curación de sordomudos. Ciertamente se trata de aquellas personas que están incomunicadas, aquellas personas que están ensimismadas. Los sordos oyen. Para estas personas hay una propuesta de comunicación, de apertura y de encuentro. Los muertos resucitan. Muertos, personas que están atrapadas por simplemente una parte, una dimensión de la vida que es lo biológico. Sabemos que la palabra vida en griego se dice con dos palabras, la palabra bios y la palabra zoe. Bios es esta dimensión biológica material. Zoe es esta dimensión de la vida que no está tocada por la muerte. Entonces, los muertos resucitan. Al ser humano creyente se le da la posibilidad de vivir no solo desde la bios, sino desde la zoe, creyendo en esta posibilidad de una vida que no está tocada por la muerte. Luego, la buena noticia es anunciada a los pobres. Los pobres son aquellos que esperan una situación mejor, que esperan vivir una calidad de vida mejor, esperan un cambio en su vida. La buena noticia trae cambios en la sociedad. ¿Por qué? Porque es una noticia que proclama la solidaridad, que proclama la búsqueda del bien común, que proclama justamente todo aquello que tantas veces le da sentido, que realmente le da sentido al corazón del hombre. Estas son las 6 obras, entonces la nueva creación. Y va a terminar el Evangelio diciendo, feliz aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. ¿Cuál es el escándalo? El escándalo del amor incondicional de Dios. Ciertamente nos escandaliza el amor incondicional de Dios. Por eso podríamos decir, feliz aquel que recibe un nuevo rostro de Dios. También como Juan nosotros estamos con dudas. También como Juan nosotros a veces encontramos en nuestra vida tantas dudas. Bueno, es Juan aquel que ha mandado preguntar y entonces ha querido sacarse esas dudas. También nosotros tendremos que buscar un nuevo rostro de Dios, no quedarnos encasillados en lo que siempre hemos creído, como siempre lo hemos creído. Juan ha tenido que convertirse. En este tiempo del Adviento también nosotros deberemos convertirnos. El Evangelio hace una pregunta respecto de Juan, en realidad 3 preguntas. Mientras, en la segunda parte del Evangelio, mientras los enviados de Juan se retiraban, dice el texto, Jesús empezó a hablar de él a la multitud, diciendo 3 preguntas. Arrojó 3 preguntas acerca de la identidad de Juan. ¿Qué fueron a ver al desierto? Primera pregunta, ¿una caña agitada por el viento? Segunda pregunta, ¿un hombre vestido con refinamiento? Tercera pregunta, ¿un profeta? Estas 3 preguntas nos hacen pensar en la identidad de Juan, en la identidad también de un cristiano. ¿Una caña agitada por el viento? ¿Cuántas veces nuestra vida se pega a la moda? Se pega a aquello que se propone para este tiempo. Quizá para mucha gente está de moda no creer. Por lo tanto, la adhesión a la fe,
la participación en la vida de la iglesia no pertenece a la moda, no está de moda. En todo caso, está de moda hoy la apostasía. Puede ser explícita o implícita, pero está de moda una cierta apostasía. La iglesia no está de moda. La comunidad cristiana no está de moda. Una caña agitada por el viento va hacia donde hay un viento que la lleva. Juan no es este. El discípulo de Jesús tampoco puede ser una caña agitada por el viento. Deberemos hacer nuestra adhesión a Jesús, aunque tantas veces nos sintamos solos. Luego Jesús dice, ¿un hombre vestido con refinamiento? Ciertamente no. No podemos, como discípulos de Jesús, tener una simple adhesión o idolatría de lo efímero, porque estamos creados para algo más. Lo efímero, lo pasajero es justamente eso. Cierto que el vestido hace que el hombre se exprese externamente, pero no podemos hacer de esto una idolatría, la idolatría de lo exterior. La tercera pregunta acerca de Juan, ¿un profeta? Claro que sí, un profeta. Este es el verdadero ángel enviado para preparar la venida del Señor. Y el Evangelio va a terminar diciendo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Ciertamente, Juan no ha podido vivir la Pascua. Juan ha intuido algo de Jesús, pero no ha podido llegar a vivir la Pascua como nosotros la vivimos, porque nosotros sabemos de esta entrega de Jesús, de esta muerte y resurrección de Jesús. Nosotros recibimos los frutos de esta Pascua de Jesús y recibimos también los frutos de Pentecostés. Juan no ha podido vivir esto, no ha visto la Pascua de Jesús. Por eso el texto dice, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Sin embargo, Juan tiene mucho que enseñarnos. Aprendamos de este gran personaje que nos invita a seguir preparando la venida del Señor en la Navidad. Hasta pronto.